A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo. La paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y su Ahl Bayt purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz de Dios sea con todos vosotros. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean una vez más a Islam en Casa. ¿Has cometido un pecado del que estás increíblemente avergonzado? ¿O has cometido un error tan grande que debes cargar siempre con ello? Y es una carga tan pesada que no la puedes soportar. ¿O has defraudado a tus seres queridos o más cercanos amigos a tal punto de no querer jamás volver a verlo? Cierto es que cometemos errores y debemos perdonarnos a nosotros mismos en orden de seguir adelante. Hoy vamos a hablar sobre cómo perdonarnos. El cómo perdonarnos es la clave para seguir adelante de la mejor manera de nuestras vidas. Si no nos perdonamos, créanme que va a ser muy difícil llevar la mejor vida. Va a ser muy difícil seguir adelante y va a ser muy difícil que nuestras vidas emocionales se puedan estabilizar. Inclusive, el no perdonarnos influye en todo. En la emocional, en la económica, ¿sí? En la social, en todo. Necesitamos estar libres de cualquier cosa que nosotros sabemos que se nos complique o nos hace la vida difícil para poder seguir adelante. Ali Amir al-Mu'minin alayhi salam dice: estar arrepentido por una fechoría hace que sea borrada. Queridos oyentes, queridos amigos, hermanas y hermanos musulmanes, muchas veces el sentimiento de culpa es tan grande que nos abruma. Por mucho, óigase bien, por mucho que la gente trate de ayudarnos a seguir adelante y por mucho que tratemos de dejar el pasado atrás, la mayoría de las veces nos encontramos bloqueados por la culpa, bloqueados, y sometiéndonos a una negociación y a una negación con nuestro espíritu, que es realmente paralizante. O peor aún, te detendrás en los errores que has cometido, inflándolos hasta tal punto que creas o que crees, obviamente, que no pueden ser perdonados. Sagrado Corán, aleya 39, número 50, aleya Sura 39, aleya 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dios, siervos míos, que os habéis excedido con vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. En verdad Dios perdona todos los pecados. En verdad Él es el perdonador, el misericordiosísimo. Miren, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, no se salva ni uno, fuera de los 14 Masumi, todos cometemos errores. No somos inmaculados. Pero, de alguna manera, es más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Perdonamos al que nos hizo daño o al que ha hecho un daño, pero nosotros no nos podemos perdonar por el daño que hayamos hecho. La razón muchas veces es que nos apegamos o tenemos estándares muy altos. Muy altos. ¿Y por qué tenemos que tener estándares altos? Si somos un ser humano que comete errores. No es que usted es un religioso, usted no puede cometer errores. Sí. Vas a cometerlo. No es que usted es el doctor, usted vas a cometerlo. Es normal.
Aunque no podemos ir por la vida mente cometiendo errores, haciendo cosas, como quien dice, por así decirlas, simplemente hacerlas. No, hay que tener obviamente un contexto, saber qué se va a decir, cómo se va a actuar en cualquier lugar, para cometer menos errores. Recuerden una cosa, otras personas no viven dentro de nuestras cabezas. Las personas no viven dentro de nuestras cabezas, viven con nosotros, como para que nosotros, ¿sí?, nos sintamos mal. Siempre uno a veces no se perdona es por el qué dirá la gente. Ese qué dirá no te deja perdonarte. Hermanos míos, si se sienten atrapados en el lodo de la culpa, quiero que sepan que no están solos. Óigase bien, no están solos. Sea como sea, siempre hay una solución y una salida para todo. Sean como otros que optan por seguir adelante y no son como aquellos que optan por quedarse atrás. ¿Sí? Vamos a sacar esto adelante. Vamos a perdonarnos. Vamos a surgir. Yo le voy a dar a ustedes 5 tópicos o 5 tips de cómo las personas pueden salir adelante y cómo no culparse más. Sí, entonces la cosa es que preguntémonos, ¿cómo debemos perdonarnos a nosotros mismos? Bueno, yo cómo me perdono, es una embarrada, ¿cómo yo me perdono? ¿Cómo actúo? Primero que todo, admitir la culpa. Sí, tienen que admitir lo que hicieron. Sagrado Corán, Sura 9, Aleya 104. Bismillahirrahmanirrahim. ¿Acaso no saben que Dios es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y quien toma la limosna, y que Dios es el perdonador, el misericordiosísimo con los creyentes? Darnos cuenta de nuestro propio error a veces puede ser muy difícil. Muy difícil. Pero es en ese preciso momento donde inicia el despojo de la culpa. Es allí. El despojo de la culpa inicia en ese proceso. Usted se despojó de la culpa, es a través obviamente de aceptar. De aceptar obviamente que cometió un error. ¿Sí? Admito que es mi culpa, admito que es mi error. El imán Rey alayhi salam dice, si cometes un pecado, óigase bien, el solo hecho de sentir vergüenza es suficiente para el perdón. Claro, hasta no volver a reincidir. Sí, hasta no volver a reincidir en ellos. No es fácil perdonarnos. Dios lo sabe. Dios no sabe que es difícil que nosotros nuestra culpa la admitamos. Es más de caballeros y es de un gran nivel para cualquier musulmán, tanto hermanos como hermanas, que acepten su culpa, que acepten su error. No, es que yo soy y tiene que ir a buscarme a mí. No, vaya usted, hermano, qué pena, me embarré. Por eso nosotros encontramos que en el Sahifatu Sahayadiyya, el imán Sayad tiene una súplica para que nazca el arrepentimiento. Imagínense, súplica para que nazca el arrepentimiento. Porque es duro para que ese corazón acepte, ¿sí?, la culpa. Es duro. ¿Sí? Dicen que el imán Sadi alayhi salam una vez en una reunión y parece que él dijo algo y había una persona y se sintió aludida, la persona que estaba ahí. La persona se sintió un poco pues triste y se fue. Y pues el imán dicen que se aterró porque ve qué pasó, que se paró y se fue. Yo no, es que lo que usted dijo como que no le cayó muy bien, que digamos a él como que no le gustó mucho. Entonces el imán sabía, pero fue un error mío, porque no había hecho absolutamente nada porque se entera mal, no, simplemente le cayó mal, y no le cayó bien. Y se dice que después la persona, después del Fajr, se levantó, pues rezó y antes del Fajr le son por la ventana y dice que vio al imán Sadi allá caminando. Y abrió la puerta y le preguntó, Maulana, ¿de qué has salido? No, es que yo ayer
al parecer dije alguna cuestión, pero pues parece que a usted no le cayó bien, y lo hice por tal y tal motivo. Le digo, no, Maulana, ¿cómo le ocurre? Entonces tranquilo. Ahí es donde yo voy. Que el imán Sade, obviamente yo soy masún, no tienen ningún error ni nada, pero obviamente la persona se sintió mal. Entonces el imán Sade fue a explicarle que el tema no es así, y la persona entendió. ¿Sí? Claro, admitir que a veces que uno cometió un error. Claro que en el caso del imán, obviamente esto no aplica, ¿no? Pero lo que quiero decir es la enseñanza que el imán deja, que a veces uno hace algo y no admite que hizo algo. Tienes que admitir lo que estás haciendo. ¿Sí? 2. Sean específicos con su culpa. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Sí? Sagrado Corán, Sura 6, salida 54. Bismillahirrahmanirrahim. Y cuando vengan a ti, quienes creen en nuestras señales, di: la paz sea con vosotros. Vuestro Señor ha dispuesto para sí mismo la misericordia. Quien de vosotros sobre mal, por ignorancia, y tras ello se arrepienta y corrija el mal cometido, Él es perdonador, misericordiosísimo con los creyentes. Miren, después de que uno admite la culpa, la segunda cosa es que tenemos que ser muy específicos. Es decir, identificar la culpa para nunca más volver a cometer un error. Nunca más. ¿Sí? Nunca más cometerlo. Más bien pregúntense, ¿qué es lo que hice mal? ¿Se han visto en las relaciones de pareja? A veces ustedes están con la esposa o el esposo y dicen alguna cosa que al esposo le moleste. O hacen alguna cosa que al esposo le moleste. ¿Sí? Pero lo esencial es que uno reconozca que hizo algo malo. Punto. Reconoció la culpa, si hice mal. Y 2, después de que sabe que hizo mal, mirar dónde está el error. ¿Sí? Conocer tu error. Y después de conocer ese error, obviamente depurarlo, sellarlo. ¿Sí? Entonces uno tiene que mirar qué es lo que a uno lo hace culpable. ¿Qué es lo que me hace sentir así? Yo siempre cuando las personas están así, les digo, ¿cuál es la razón? A veces que el esposo, la esposa, si era el trabajo. Siempre hay un punto de partida para no sentirse así culpable. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir culpable? Vuélvete tu propio médico. Una vez detectado el problema, llévalo delante de Dios. Pide perdón y asegúrate de no volver nunca más a ese estado de incertidumbre por esos errores que cometiste. Nunca. ¿Sí? 1. Admita la culpa. Y 2. Detecte. ¿Sí? Detecte cuál es la culpa. 3. Deje de culparse a ti mismo. En el podcast pasado hablé especialmente de este tema. Así que quien desee profundizar puede mirar el podcast pasado. Sura 57, aleya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Competid por ser los primeros en obtener el perdón de vuestro Señor, y un jardín vasto como los cielos y la tierra, preparado para quienes crean en Dios y en sus mensajeros. Ese es el favor de Dios que Él otorga. Dejen de culparse. No hacer absolutamente nada más que crear ansiedad en la vida de ustedes. A veces cuando cometemos errores, sentimos mucha culpa y luego nos desesperamos por culparnos a nosotros mismos. Es cierto, está bien sentirse triste o decepcionado de uno mismo. Por eso cuando cometiste los errores, tienes que tratar o evitar convertirlo en desesperación. Que la culpa no te va a avanzar, te mata. 4. Decídanse a sanar. Decídanse a sanar. Ya acepté, ya identifiqué mi culpa, ¿sí? Y ya obviamente decido obviamente no culparme más. Entonces después de que hago esos 3 estados, ¿cuál es el 4? Decido a sanarme. Listo.
Llámele. Hagan de cuenta que ustedes están sentados, están llorando. Lloran. Hicieron estos. Acepté. Identifiqué cuál es mi problema. ¿Sí? Acepté que está duro, acepté que es alguna cosa. Identificó cuál es el problema. Aquello, lo otro. Y 3, obviamente, ya la persona no se culpa más. Y 4, decide cambiar. Sagrado Corán, Sura 10, Alaya 57. Bismillahirrahmanirrahim. En respecto a este tema, dice: oh gentes, ciertamente ha llegado a vosotros una amonestación de vuestro Señor, cura para lo que hay en vuestros pechos, y guía y misericordia para los creyentes. Queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas musulmanes, a medida que nos damos cuenta de que ya no nos culpamos por nuestros errores, la culpa se vuelve clara, muy clara, y la herida se vuelve menos dolorosa. ¿Saben por qué? Porque es que en esta fase ya estás tratando de limpiar tu herida, y lo haces a través de la gracia divina. Y esa gracia divina te concede a ti lo que es el arrepentimiento. Te arrepentiste de todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidiste curarte a ti mismo. Obviamente, curarse a uno mismo no es fácil. No es para nada fácil. El solo hecho de tomar la decisión de decir: no voy obviamente a sentirme mal, voy a ir para adelante con esto, hasta aquí llegó la culpa, no me voy a sentir más culpable. El solo hecho de tomar esa decisión es difícil. Es luchar contra nuestro ego. Es luchar. Y delante de Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah subhanahu wa ta'ala no le interesa la meta, le interesa el esfuerzo. Los que se esfuerzan en el camino de Dios. No dice lo que llegan de Dios, no. Lo que se esfuerzan. ¿Sí? Él lo que le interesa es el esfuerzo. Él sabe que es difícil. Él sabe que no es una cosa sencilla. Es bastante complicado tomar esa decisión de decir no más. Sabe que es complicado. Pero ¿qué le agrada a él? ¿O qué te califica, por así decirlo, tu esfuerzo? ¿Te levantas al fajr? ¿Sí o no? Tu esfuerzo. ¿Puedes ayunar? Bueno, se ha impedido otra cosa, pero puedes ayunar, lo haces, da el esfuerzo. La última cosa es que ya después que ha hecho todos esos pasos, seguir adelante. Sura 2, Alaya 160. Bismillahirrahmanirrahim. Pero aquellos que se arrepientan y rectifiquen claramente la verdad, a esos yo los perdonaré. Yo soy el perdonador, el misericordiosísimo con los creyentes. Queridos oyentes, queridos hermanos, hermanas y hermanos musulmanes, después de pasar por todo este proceso, el cual ya hemos hablado anteriormente, con respecto a la culpa, ahora es momento de dejarla ir. Haga ejercicio con esos 5 puntos que le dije. Después que lo haga, el último ya es seguir adelante y es dejar ir la culpa. Debemos avanzar. Porque si no, el pecado y el pasado obviamente van a estar en nuestra vida. Se convierten en una lesión que no hemos aprendido. Y esa tiene que ser una lección que está aprendida. Y solo queda hacer cosas buenas. Viene el sagrado mes de Ramadán. Inician 2-3 días. Te sugiero que hagas estos 5 puntos. Y al final del sagrado mes de Ramadán, pero los cambios en tu vida. El primero, ¿cuál es? Reconocer, obviamente, identificar la culpa. Identifica tu culpa. ¿Sí? Una vez que usted identifique la culpa, todo va a ser diferente. ¿Sí? También está decidirse sanar. También está, obviamente, ir hacia adelante. ¿Sí? Y obviamente, dejar de culparse uno mismo. Queridos oyentes, queridos hermanos, inshallah tenga la oportunidad de compartir este podcast para aquella persona que esté peleando por dejar la culpa,
a un lado, por dejar de golpearse la cabeza, por dejar de estarse dando latigazo. Ya no más. Ya no más. Vamos para adelante. Lo que pasó, pasó. Ya identificaste el error y tú mismo sabrás que no lo volverás a hacer nunca más. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.